soy Mary Ordóñez, estudiante en la Universidad de Acambú de la especialidad de Derecho. Siguiendo con el programa de la materia, hoy les voy a hablar de litisconsorcio. El mismo se conoce como un proceso único con pluralidad de partes. Es decir, es cuando una controversia jurídica que surge entre dos o más personas, hay una parte demandada o demandante que son más de uno. Se dice que es un proceso único con pluralidad de partes cuando dos o más personas se constituyen en él, en la posición de actor o demandado, estando legitimadas para ejercitar o para que frente a ellas se ejercite una única pretensión originadora de un único proceso, de tal modo que el juez ha de dictar una única sentencia en la que se contendrá un solo pronunciamiento, lo cual tiene como propiedad inherente a la misma afectar a todas las personas que intervienen como partes en el proceso. Asimismo, Dávila Millán dice que el litisconsorcio denota la presencia de varias personas como partes, que por obligaciones, derechos o intereses comunes están unidas en una determinada posición y piden al órgano jurisdiccional el pronunciamiento de una decisión lógica y jurídicamente única. La naturaleza jurídica del litisconsorcio está centrada en el interés común o interés jurídico relevante, que vincula a las personas que van a actuar conjuntamente en calidad de parte. Situación fáctica que implica una comunidad de suerte o de actuación procesal de las partes vinculadas por la relación jurídica sustancial o material. La doctrina concibe que el fundamento del litisconsorcio tiene su causa en la naturaleza de la relación jurídica sustantiva o material, siendo indispensable que sea declarada respecto a un número determinado de personas, todas ellas interesadas en una única relación y que éstas concurran obligatoriamente al proceso a fin de que ésta se pueda desarrollar válidamente. El principal propósito del litisconsorcio es la preeminencia de los principios rectores del proceso, como la celeridad, economía e inmediación, y es por medio de ellos que se va a evitar la expedición de una sentencia contradictoria que atente contra el principio de la economía procesal. Hola, mi nombre es Marianela Meléndez. Siguiendo con lo expuesto por mis compañeros, yo les voy a hablar acerca de los fundamentos esenciales del litisconsorcio, sus características y sus requisitos. Entre los fundamentos esenciales del litisconsorcio tenemos en primer lugar la naturaleza de la relación jurídico-material. Esta se dice que es única en unos casos e indivisibles en otros, lo que hace que la resolución final dada respecto de unos afecte forzosamente a los demás. Tenemos también como fundamento el evitar sentencias contradictorias. Esto quiere decir que los fallos puedan resultar contradictorios aún refiriéndose a una misma pretensión, o que un fallo afecte a quien no formó parte del proceso. Otro fundamento es la extensión de los efectos de la cosa juzgada a terceros. Este es el principio de audiencia bilateral, lo que traería como consecuencia la condena de los terceros sin ser oídos. Y como último fundamento esencial tenemos la imposibilidad jurídica de pronunciarse el juez y la imposibilidad física del cumplimiento de la resolución o sentencia. Esto en el caso de que no estén presentes en el proceso todos los litisconsorcios, ya que si se pronunciase la sentencia, esta no produciría efecto jurídico, debido a que la falta en el proceso de una de las partes o de varias de las partes hace que la misma sea lo que se denomina uniliter data. Entre las características del litisconsorcio, la doctrina enumera dos caracteres fundamentales: la unidad de la relación jurídica y la autonomía de los sujetos procesales, de tal manera que los actos de uno ni aprovechen ni perjudiquen a los otros, salvo cuando las disposiciones que regulan las relaciones jurídicas sustantivas al efecto estén previstas expresamente. La regulación de este instituto jurídico se encuentra actualmente en nuestro Código Procesal Civil y tiene como principio principal la preeminencia de los principios procesales de celeridad, de economía, de inmediación. Y es a través de estos principios rectores del proceso que se va a evitar la expedición de sentencias contradictorias que afecten o que vayan en contra
del principio de celeridad procesal. Entre los requisitos del liticonsorcio tenemos que para que exista o mejor dicho, que existirá cuando en un proceso hay varias personas como accionante o demandada. En segundo lugar, cuando concurren en el proceso tercero que reúnen los requisitos indicados. Y en tercer lugar, cuando existe acumulación de procesos con partes distintas y exista comunidad de pretensión. Buenas noches, mi nombre es Israel González, pertenezco al equipo número 6 en la cátedra Teoría General del Proceso y me toca exponer sobre el liticonsorcio. Definición: es un proceso único con pluralidad de partes en una controversia jurídica, donde hay una parte demandante y una parte demandada, y en ambos lados, de uno o del otro, debe haber más de una persona para que se pueda dar la figura del liticonsorcio. Régimen jurídico, tipificado en los artículos 52 y del 146 al 149, más específicamente en el 147. Sujetos o partes, personas legítimas o con capacidad que gestionan por sí o por medio de sus apoderados el reconocimiento de sus pretensiones. Objeto de la causa. El objeto puede referirse a un derecho, un objeto físico o un ente sobre el cual el acto jurídico impone una afectación o una intervención. Actividades procesales del liticonsorcio. El liticonsorcio es variable y complejo, por lo tanto las actuaciones procesales deben estar muy bien definidas porque tiende a confundirse con otro proceso jurídico. El liticonsorcio es aplicable a una variedad de procesos en materia civil, mercantil y laboral. Efectos. Los efectos están definidos básicamente en los artículos 51, 52 y del 146 al 149. Los efectos procesales están dados en el cumplimiento de los requisitos y también dependen del tipo de liticonsorcio. Los requisitos están establecidos en los artículos precedentes. Lo que se persigue con el liticonsorcio es hacer justicia, que aún con la muerte de alguno de las partes, de los miembros de las partes, el proceso no se anula, sino que se paraliza temporalmente en beneficio del resto. Los requisitos son: debe haber pluralidad de partes, que exista un estado de comunidad jurídica con respecto al objeto, la causa, al objeto de la causa, que haya identidad de persona y objeto, que haya identidad de persona y título, aunque el objeto sea distinto, que haya identidad de título y objeto, aunque las personas sean diferentes, y que también existan, de existir varias causas, debe haber conexión entre ellas. Si esos requisitos no se cumplen, no se da la figura del liticonsorcio. Clasificación. Puede ser liticonsorcio activo, pasivo o mixto. El activo, cuando la pluralidad de partes se presenta del lado del demandante. En el pasivo, cuando la pluralidad de partes se presenta del lado del demandado. Y el mixto, cuando hay varios demandantes, tanto del lado, varias personas, tanto del lado del demandante como del lado del demandado simultáneamente. Puede ser también el liticonsorcio necesario. Las partes deben comparecer, en el liticonsorcio necesario, las partes deben comparecer obligatoriamente de manera conjunta. Por ejemplo, en el caso de una anulación del matrimonio, los cónyuges deben ir conjuntamente ante el fiscal. Y es voluntario, y en el voluntario las partes no están obligadas a comparecer. Todo cordial, profesora. Gracias. Mi nombre es Crisanto Torres, del sexto trimestre de Derecho. Mi punto del grupo es liticonsorcio facultativo y forzoso. El tema principal que me corresponde es el liticonsorcio voluntario facultativo. Ante todo voy a prestar la palabra que significa litis, y es enfrentamiento o discusión, y consorcio es unión, sociedad y empresa. Tenemos que las relaciones sustanciales que se hacen valer en el mismo proceso por cada interesado. La determinación de todos ellos llega a los procedimientos civiles. En su artículo 146 tenemos que podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litigante. Siempre se le halla en el Estado
de conformidad jurídica. Segundo, cuando tengan un derecho o se encuentren sujetos a una obligación del mismo título. En el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil tenemos, por la voluntad de las diversas partes interesadas, en la relación de la conexión que existe entre las diversas relaciones, por las consecuencias de estar esto jurídicamente. Otro punto es el liticonsorcio puede ser de dos partes. Primero, el propio y el impropio. El propio, hay una verdadera conexión real, personal entre las partes que la conforman. Pueden demandar unidas. Segundo, tenemos el impropio. No hay conexión. Lo que hay es una homogeneidad y el proceso tiene que ser el mismo para todas las partes. En el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil tenemos, primero, el proceso puede concluir uno de los liticonsortes, porque... Mi nombre es Yajaira Vázquez, le voy a hablar del liticonsorcio forzoso. Recordemos que el liticonsorcio es cuando en un litigio de alguna de las dos partes participan dos o más sujetos. Podemos ver que en el liticonsorcio necesario es cuando en el juicio obligatoriamente tienen que estar, digamos así, de acuerdo todas las partes, todos los sujetos del litigio, ya sea en contra, a favor, en el juicio. Siempre, así tome la decisión una de las partes, tenemos que ver que todos tienen que estar de acuerdo con esa decisión. Y bueno, de esta manera vemos que a la hora de un desistimiento o de un allanamiento, todas las partes tienen que estar de acuerdo, todos los sujetos en este litigio. De igual manera, al alguno introducir algún recurso, deben todos estar introduciendo ese recurso, ya sea en favor o en contra. Así vemos de esta manera que siempre, así sea favoreciendo o perjudicando a los sujetos del litigio, tienen que todos estar participando en el mismo. Por eso le dicen liticonsorcio necesario. Y de igual manera, vemos que a la hora de la sentencia, esta va a favorecer o a perjudicar a todos sus integrantes, a todos los sujetos del litigio. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos mi nombre días. es Cruzmar García. Yo les voy a hablar sobre el liticonsorcio forzoso o liticonsorcio necesario, haciéndole continuidad al tema de la compañera Yajaira. Nos hallamos frente a un caso de liticonsorcio forzoso necesario cuando existe una relación sustancial o estado jurídico único entre varios sujetos. Estos aspectos se encuentran en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 148. Cuando la relación jurídico-litigiosa haya de ser resuelta de modo uniforme para todos los liticonsortes o cuando el liticonsorcio sea necesario por cualquier otra causa, se extenderán los efectos de los actos realizados por los comparecientes a los liticonsortes consumantes en algún término o que hayan dejado transcurrir algún plazo. Como ejemplo de este tenemos la demanda de disolución de la comunidad de bienes intentada por uno o varios de los participantes contra todos los demás. En el artículo 149 del mismo código, el derecho de impulsar el procedimiento corresponde a todos los liticonsortes. Cuando uno de ellos decida citar a las partes contrarias para alguna actuación, deberá citar también a sus colitigantes. Cuando se quebranta el liticonsorcio necesario, la doctrina patria lo ha denominado como falta de cualidad. La figura la encontramos explicada en la sentencia de la Sala Político-Administrativa número 146 del 13 de febrero del año 2008. Tanto el liticonsorcio necesario como el liticonsorcio voluntario lo encontramos en el artículo 52 de nuestro Código de Procedimiento Civil, que nos resta lo siguiente. Se entenderá también que existe conexión entre varias causas a los efectos de la primera parte del artículo precedente. 1. Cuando haya identidad de persona y objeto, aunque el título sea diferente. 2. Cuando haya identidad de persona y título, aunque el objeto sea distinto. O 3. Cuando haya identidad de título y objeto, aunque las personas sean diferentes.
Buenas tardes.